días o buenas tardes, a cualquier hora que estén escuchando o viendo este segundo capítulo de podcast que el Libero me ha permitido hacer con ustedes. Eh, Me presento, soy Jaime Mañalich, médico, ex ministro de Salud, eh, y a lo que me quisiera referir hoy día es a una suerte de incomprensión que me ha surgido. Una sensación de no entender bien lo que se discute, lo que se habla, en particular respecto a la pandemia del COVID y muy más en particular el manejo que Chile, su gobierno, sus trabajadores de la salud, en fin, todos los actores han podido hacer para tratar de salir adelante de esta catástrofe de carácter mundial como es la pandemia del COVID-19 o como se llama el virus que la produce, SARS-CoV-2. Y esencialmente lo que me produjo este conflicto de entendimiento fue la cuenta que rindió la presidenta del Senado, señora Yasna Proboste, hoy día sabemos ya candidata presidencial, la semana pasada, donde evidentemente aludió en forma bastante genérica a lo que ha significado la pandemia para nuestro país, pero sin una palabra de reconocimiento a la labor del Estado, del gobierno, del presidente Piñera, del ministro París o de quien se trate. Eh, Eso me resultó particularmente extraño y quise entonces meterme un poco más en cuál sería el motivo de digamos, de esta laguna en el discurso, insisto, de una autoridad de la nación como es la presidenta del Senado. Y en ese contexto voy a compartir con ustedes algunos datos, informaciones que son de público conocimiento, no hay ninguna creación sesgada en lo que voy a comentar a continuación, para ver si a través de sus comentarios, en fin, textos, de notas, lo que fuera, después me pueden ayudar a comprender esta inquietud en la que estoy. La primera referencia que quisiera hacer es a un estudio que la empresa de origen francés, un tremendo imperio de las comunicaciones y de la generación de información valiosa para las decisiones que se toman en distintas partes del mundo, la empresa Ipsos, presentó la semana pasada los resultados de una encuesta a líderes latinoamericanos. Ellos tienen un panel en distintos países, ¿no es cierto?, de personas que identifican como líderes de distintos sectores políticos, y les preguntaron a un año y medio de la pandemia, que es lo que llevamos, qué pensaban ellos que era la evaluación que podía hacerse. Y básicamente me concentro en tres preguntas. En primer lugar, señores líderes de opinión de América Latina, de distintos países, ¿quiénes estiman ustedes son los presidentes que tienen la mejor aprobación en este momento dentro del contexto, insisto, latinoamericano? Desde antes de la pandemia, estuvo una evaluación general de la figura del presidente de la República. Y curiosamente, en esta primera pregunta, el presidente, don Sebastián Piñera, aparece en el segundo lugar de las preferencias, seguido, inmediatamente precedido por el presidente de la República Oriental del Uruguay y enseguida, ¿no es cierto?, el presidente del Ecuador, etc. Insisto, esta pregunta no tiene que ver con el manejo del COVID, que se pregunta después, sino cuál es la opinión que ustedes tienen en general de los presidentes latinoamericanos. Y vuelvo a insistir, el presidente Piñera ocupa en esta calificación, dentro de 12 países, el segundo lugar según esta encuesta de la empresa Ipsos, como insisto, un consorcio francés extraordinariamente reputado
en este tipo de materias. La segunda pregunta es, ¿cómo evalúan ustedes que los distintos países ahora, no los presidentes, han manejado la crisis de COVID? Esto es de la semana pasada, presentado la semana pasada, y considera hasta el mes de mayo. Curiosamente, estos líderes latinoamericanos, de los 12 países sobre los que se pide opinar, ponen a Chile en el primer lugar. En el primer lugar. Consideran ellos que el país que mejor ha manejado la crisis del COVID-19 es Chile, seguido por Uruguay, Colombia, China, etcétera, Cuba, etcétera, Argentina. Resulta sorprendente que este manejo de la pandemia, ¿no es cierto?, que no merece, en la opinión de muchos, un reconocimiento nacional, de gremios, del Parlamento, en fin, en un país como el nuestro que está tan dramáticamente dividido, polarizado por la discusión política. En el resto de Latinoamérica se dice Chile es el país que lo ha hecho mejor, y eso no se trasunta en una suerte de, voy a decirlo, reconocimiento nacional. La tercera pregunta es, ¿qué países lo han hecho mejor en la estrategia de vacunación? Que sabemos es la estrategia fundamental, dado el rápido desarrollo de las vacunas, para el control y salir de esta crisis del COVID-19. Y nuevamente estos líderes internacionales ponen a Chile en el primerísimo lugar por una diferencia notable. Piensen ustedes que se aprueba el quehacer del gobierno de Chile en vacunación en un 88%, Uruguay 72%, Colombia 48%, Argentina 42%, etcétera, hasta Venezuela, que es el último, que tiene un 8% de aprobación en el manejo de la vacuna. Entonces, como las cuentas hay que tratar de sacarlas cuando hay suficientes datos acumulados, al momento de hoy tenemos que este instrumento señala que el segundo presidente más prestigiado en América Latina es el presidente de Chile, don Sebastián Piñera, y que Chile es el país que mejor ha manejado la crisis del COVID y el que mejor ha manejado el proceso de vacunación, como lo estamos viendo por lo demás en la información que entrega todos los días el Ministerio de Salud. Uno dice, a ver, vamos más a fondo, ¿por qué podría ser que Chile lo ha hecho mejor que otros lados, ¿no? Es decir, mejor del mundo, nada de eso, mejor que otros países. Y nos encontramos con el dato de cuál es el número de exámenes para certificar COVID, PCR o antígeno, para demostrar que una persona está enferma de esta afección viral. Y de nuevo, Chile es el país que más test por millón de habitantes ha hecho. Prácticamente hemos hecho 1.000.000 de test por millón de habitantes. Vale decir, hemos testeado, si esto fuera un promedio, a toda la población. Esto se distancia de Uruguay, que tiene 850.000 por millón de habitantes, Perú 449, y así sucesivamente, Argentina 401, Ecuador lamentablemente 89.000 por millón de habitantes. No hay manejo del COVID sin un testeo adecuado. Eso es lo que gatilla, ¿no es cierto?, identificar a las personas que están enfermas o que pueden contagiar a otros, muy importante. Y Chile demuestra dentro de América Latina, y no solo de América Latina, del mundo, una de las tasas de testeo más importantes. Y esto deriva de que se dispuso desde muy al principio, en enero del año 2020, el Instituto de Salud Pública ya estaba fabricando los primeros test. El primero de ellos se hizo el 31 de enero de ese año, cuando todavía no teníamos ni siquiera el primer caso, que fue en la primera semana de marzo, y ya teníamos la disponibilidad de diagnosticar y tratar, y se han llegado a más de 80.000 test diarios, permitiendo, ¿no es cierto?, este éxito al que señalo.
Otro criterio, a ver, dejemos de lado la encuesta. ¿Qué ha pasado con el dilema de la última cama? ¿Cómo nos arreglamos para que las personas que se pueden enfermar gravemente de COVID, sobre todo los adultos mayores, no se vean vistos en la disyuntiva de que, mire, no tenemos oxígeno, como ocurre en varios países de Latinoamérica, y menos aún tenemos un respirador para apoyar la función de sus pulmones mientras están inflamados por la infección por COVID? Resulta que las unidades de tratamiento intensivo disponibles en Chile antes del COVID eran 1.331. Hoy día son 4.544. Esto quiere decir que prácticamente se ha duplicado en un año y algo, en 4 veces la capacidad de camas, de personal, de respiradores, de redes de oxígeno para poder tratar a todo el que lo necesite, y eso se ha traducido en que la letalidad de quienes se hospitalizan en las unidades de tratamientos intensivos es una de las más bajas de América, producto precisamente porque están los recursos disponibles. Respecto a los fallecidos, ¿no es cierto? Es cierto, es terrible, ¿no? Tener tantas personas fallecidas por COVID, pero ¿cuál es la situación internacional? El parámetro más importante para juzgar con veracidad el número o la tasa de fallecidos por COVID-19 no es las cifras oficiales, porque muchos países subinforman, sino que es un número diferente, que es el exceso de fallecidos. Vale decir, nosotros, voy a inventar un número cualquiera, esperamos históricamente que al año hayan del orden de 100.000 personas que fallecen por distintas causas. ¿Qué es lo que pasa si fallecen 120.000? Uno dice, a ver, 20.000 más. ¿Qué pasó? ¿Hubo un terremoto? ¿Hubo un maremoto? ¿Hubo una guerra? No ocurrió nada. Lo único que ocurrió es que hubo pandemia por COVID. Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud, seamos conservadores y atribuyamos, mientras no se demuestre lo contrario, ese exceso de fallecidos, esos 20.000, 20% en este caso, que fallecieron más allá de lo que era esperable en el promedio histórico, asumamos que se debe a COVID. En ese contexto, si nosotros miramos los países, resulta que Chile tiene una de las mortalidades, como exceso de mortalidad, más bajas del mundo. En el orden de menor a mayor, está Alemania, después venimos nosotros, Chile, después Francia, etcétera, y por supuesto algunos países latinoamericanos, desgraciadamente, están en la parte más alta del exceso de fallecidos que atribuimos a COVID. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Bolivia, México, que tienen cifras de mortalidad por 100.000 habitantes, para no números absolutos, sino tasas por 100.000 habitantes mucho mayores que las nuestras. De manera tal que si vamos a este otro dato, que es fallecidos por COVID, que es el dato más duro y más doloroso, nos encontramos de nuevo con que los datos de Chile son mucho mejores a los que reportan otras naciones que incluso al principio, porque no informaban bien o porque tomaron medidas que produjeron un retardo del brote, pero después no pudieron mantenerla, sobrepasaron con creces las tasas de fallecidos que tenía nuestro país. Y el otro dato que está vinculado a esto es el porcentaje de personas que se les atribuye una muerte por COVID contra el exceso de fallecidos. En el caso chileno, nosotros reportamos más fallecidos por COVID, igual que Alemania y que Francia, que el exceso de mortalidad. Más de un 100% del exceso fallecido lo atribuimos a COVID, lo que quiere decir que la calidad de nuestros datos es muy buena. En comparación, el caso de Rusia, 16% del exceso de fallecidos en Rusia
son atribuidos formalmente a COVID, cuando lo probable es que cerca del 100% de ese exceso de fallecidos se deba a COVID. Lo mismo ocurre con Ecuador, que tiene una cifra del orden del 22% del exceso de fallecidos atribuidos a COVID. De nuevo, entonces vemos, Chile tiene una letalidad medida por exceso de fallecidos muy inferior a otros países y más aún reporta en forma muy clara los excesos de fallecidos, atribuyéndolos en la práctica todos ellos a COVID, aunque no tengan el examen que así lo demuestre, pero esto es lo que se informa a la Organización Mundial de la Salud. Sigo indagando. Se dice que el Ministerio de Salud de Chile, o quien tiene que entregar la información al Departamento de Biología, no es suficientemente transparente. Si uno se mete a las páginas del Ministerio de Ciencia y sobre todo a las del Ministerio de Salud, a mí me parece que los que levantan esta crítica no han hecho el esfuerzo de meterse a las bases de datos, porque les aseguro que la cantidad de datos que hay significa, para entenderlos, para verlos, para interpretarlos, más de una semana completa de 8 horas diarias de trabajo para entender las tendencias, entender las razones, entender los vacunados, entender qué tipo de vacuna, entender cómo se informan los fallecidos, qué está pasando en una región, qué está pasando en una comuna. Y para no caer en perogrullada, hay una institución británica que se llama Total Analysis Group, que se dedica desde el principio, desde abril del año 2020, a señalar, a informar la transparencia de los países, de 200 países en el mundo, para reportar sus datos de COVID, fallecidos, enfermos, test, etc., vacunas, por supuesto. ¿Qué es lo que dice esta medición, insisto, en 200 países en el mundo? ¿En qué lugar está Chile? Está exactamente en el 4º lugar del mundo. Vale decir, le precede Bélgica, Noruega, Estados Unidos, después Chile. Más transparente que Dinamarca, que Canadá, que la República Checa, que Nueva Zelanda, que Alemania, que Italia. Entonces, gente de otras partes, no estamos hablando de que nos miremos nosotros aquí y discutamos entre nosotros, gente autorizada que se dedique, dice, Chile es el país, el 4º país más transparente del mundo en reportar los datos asociados a COVID. Sigamos adelante. Vacunación. Resulta que la vacunación en Chile es la segunda más rápida que se ha hecho en el mundo. Después de los Emiratos Árabes Unidos, Chile está en el 2º lugar, seguido por Israel, Uruguay, Reino Unido, etc. O sea, tener un esfuerzo del Estado, de los trabajadores de la salud, para tener un despliegue en que más del 80% de la población ya ha tenido una vacuna, y el 70% de la población ha tenido la vacunación completa, es algo que realmente merece un reconocimiento enorme desde la testera del Senado a toda la población. Y esto es trascendental, porque como decía al principio, es la vacunación la que da la protección contra la entrada de nuevas variantes, contra enfermar gravemente o morir. Y en ese contexto, no es raro que hace 2 días atrás la región de Magallanes, que ha sido una de las más afectadas por la pandemia, haya tenido 0 nuevos casos. Y ayer la región de Aysén, también una de las más afectadas, pero con tasas de vacunación completa que superan el 80% de la población, 0 casos nuevos. Es decir, tenemos de nuevo, estamos en un país en el cual hay un esfuerzo de vacunación desplegado desde abril del año 2020 con las primeras conversaciones y contratos para tener más de 40 millones de dosis de vacuna. Resulta que Chile de nuevo está en un lugar privilegiado. Nosotros hemos tenido 2 olas de COVID. La primera, con la variante original, que fue en invierno del año pasado, con algunas
por así decir, marejadas, reoleadas en algunas regiones fuera de la metropolitana hacia la primavera, y una segunda ola muy potente, con más fallecidos incluso que en la primera, y más ingresos a las unidades de tratamiento intensivo, que corresponde a la llegada de la variante Gamma o brasilera, que convirtió a Sudamérica, con la excepción de Chile, en el lugar con las tasas de mortalidad por coronavirus en varios momentos más altas del planeta. En este momento estamos claramente bajando todas las cifras en forma muy vertiginosa gracias a la vacunación. Y llama profundamente la atención una vez más que este esfuerzo de toda la ciudadanía no goce tampoco del reconocimiento, porque detrás de esto hay verdaderamente almas, sangre, esfuerzo, trasnoche, malos ratos para lograr los resultados que estamos viendo hoy día, que por supuesto no son definitivos. Podemos tener una tercera ola por variante Delta, pero el gobierno está haciendo cualquier esfuerzo para impedir la llegada de esa variante a través de la frontera y teniendo una política muy estricta de testeo y trazabilidad a todos quienes llegan. Enseguida, es evidente que esta pandemia ha producido un tremendo empobrecimiento en todo el mundo, en algunos países más, en algunos países menos, pero el gobierno de Chile ha sido uno de los que, respecto a su Producto Interno Bruto, más ha contribuido con ayudas a los más vulnerables que lo han necesitado, porque han perdido el trabajo, porque han tenido problemas en donde viven, en fin, por miles de razones ha habido que apoyar a mucha gente. Y esto ha sido poca cosa, como señalan algunos. El gasto fiscal ha subido a más de 120 mil millones de dólares producto de esto, sin contar los retiros de las AFP. Y si uno mira de nuevo los países, ve qué es lo que ocurre con las ayudas, en primer lugar, respecto a la cobertura de la población. En primer lugar está Estados Unidos, que ha alcanzado el 46% de la población. En segundo lugar, Chile. 38% de la población ha recibido ayudas del Estado para poder salir adelante de esta crisis producida por la pandemia. Transferencias promedio, ¿cuánto han sido? En Chile, la más alta ha sido 18%, como dije antes, del Producto Interno Bruto que se ha transferido a las personas para poder ayudarlas en esta situación tan difícil. Duración de los programas de ayuda. Chile, de nuevo, el número más alto, con 18 meses, seguido por Colombia, 16 meses, Brasil 13 meses, y así hacia abajo los países que han tenido menos duración. Respecto quiero insistir en el punto de exceso de mortalidad, evidentemente Chile está, insisto, en uno de los países latinoamericanos con menor exceso de mortalidad, solamente superado muy levemente por Uruguay, y este dato es antes de la situación que han enfrentado las últimas semanas el hermano país de Uruguay, que ha tenido un brote de COVID-19 muy intenso. Respecto al empobrecimiento de la población, la semana antepasada se entregó la encuesta CACEN, que dijo que por primera vez en muchos años la línea de alejamiento, disminución de la pobreza se había quebrado y producto de la pandemia habíamos aumentado el nivel o el número de personas, la proporción de personas que estaba bajo el umbral de la pobreza. En Chile eso significó aumentar desde la prepandemia de un 8,6% de la población a un 10,8% de la población. Vale decir, hay cerca de 2 millones de personas que están hoy día en una pobreza que es de un mayor nivel o
ocurre en mayor número de personas de lo que era antes de la pandemia. Pero comparemos esta situación, que está morigerada incluso por las ayudas que mencioné antes, con Uruguay, un país claramente envidiable desde el punto de vista de sus cifras y de su ingreso per cápita. Tenemos que Uruguay subió de 7,9 nivel de pobreza prepandemia a 11,6. Chile, ya lo dije, llegó a 10,8. México, de 48,8%, saltó a 56% de su población bajo la línea de pobreza. Argentina, nuestros vecinos, saltaron de 32 a 42%, vale decir 10 puntos porcentuales de personas que llegaron a ser más pobres. Y es por eso que la situación de Chile, con sus ayudas, con su economía más sana que otras naciones, permite anticipar, como hace la OECD, que la recuperación, el periodo de recuperación del producto, de lo que la riqueza distribuida en toda la población, el producto per cápita, se va a alcanzar mucho antes la recuperación a niveles prepandemia que otros países. Por ejemplo, Argentina va a demorar 4 años en volver al nivel que tenía prepandemia, habiendo pasado un año ya, o sea, 5 años totales. Nosotros vamos a volver a un ingreso prepandemia probablemente a fines de este año o a principios del próximo año, a más tardar. Eh, en fin, Brasil va a demorar por lo menos 3 años. Y con esto estamos señalando que ha habido un esfuerzo fiscal enorme por ayudar a los más vulnerables y que tenemos una capacidad de recuperar el nivel de ingreso per cápita que teníamos antes de la pandemia, mucho antes que otros países. Por último, se señala que el buen manejo de la pandemia, dicen algunos, se explica mejor cuando los gobiernos son autoritarios, digamos semidictatoriales o dictatoriales. Es curioso que lo que hemos señalado respecto a Chile se da en un contexto en que, según la, el, el Instituto de Inteligencia de la revista The Economist, Chile es uno de los pocos países del mundo que goza de una democracia plena. En América del Sur, los únicos 2 países que están en esta situación son Uruguay, Chile y en Centroamérica, Costa Rica. Todo el resto de los países tienen democracias heridas, vale decir, con restricciones que no les permiten ser una democracia completa. Y lo mismo cuando se trata de la libertad, resulta que Chile está entre los países que tienen un mayor índice de libertad, según Freedom House, en el mundo, comparado, por supuesto, con los países de Asia, comparados con la mayoría de los países de África e incluso con la mayoría de los países latinoamericanos. Quiero señalar que al contrastar mi preocupación inicial, o sea, esto de sentir que uno no entiende, con los datos que acabo de compartir, la, eh, el conflicto se agudiza. O sea, ¿por qué estas cosas no aparecen en la prensa? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se habla? Sino que una cosita chica se tira el hilo, así se dice, mira, aquí hay un problema, y estos grandes datos que deberían enorgullecernos a todos, no son mostrados con la fuerza que corresponde para que la ciudadanía comprenda qué es lo que se ha hecho durante este año y medio del manejo de la pandemia, en la cual, quiero recordar, Chile es uno de los países identificados como con el mejor control de la pandemia de América Latina. Y la última observación es la siguiente. La pandemia no va a terminar en noviembre de este año, cuando hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Y me he revisado todos los programas. Hoy día hay 2 candidatos presidenciales claros, 3 candidatos, si incluimos a don José Antonio Kast, y están apareciendo otros. Pero leí el programa completo de cada uno de los
precandidatos a la primaria que se resolvió hace una semana y tanto atrás. En ninguno de esos programas, en ninguno, aparece una palabra sobre qué va a hacer la persona que aspira a ser presidente de la República con el manejo de la pandemia. Cuando el manejo de la pandemia hoy día ocupa la totalidad del quehacer político, el retiro de las AFP, las ayudas ciudadanas, la relación con los alcaldes, piensen ustedes en otros países, lo que pasa en Brasil, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, donde efectivamente el manejo de la pandemia se traduce en un juicio ciudadano fundamental a la hora de calificar su gobierno. Insisto, ninguno de los precandidatos presidenciales dedicó un capítulo de su programa a decir cómo va a manejar el problema número 1 que va a tener cuando suma el 11 de marzo del año 2022, que es el adecuado manejo de la pandemia. Creo que ese es un error que hay que corregir, hay que establecer claramente programas, hay que decir si se va a validar lo que se está haciendo o se va a hacer una revolución, como propusieron algunos, en el manejo de la pandemia. En esto nos jugamos demasiado como para considerarlo un asunto periférico, algo no central al quehacer político de nuestros representantes, ya sea en el Parlamento, en la Presidencia, incluso en la Convención Constituyente. Muchas gracias y nos vemos en una semana más. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.